cavidad? ¿Qué le tiene que haber pasado al hueso? Infección. Porque el hueso se puede perder, digamos, también el Infección. hueso infección, sí, acúmulo de placa, perfecto. Pero digo, no siempre que se pierde hueso, ¿sí? Se forma una cavidad. Una reabsorción tiene que haber. Perfecto, una reabsorción ósea. Pero ¿estamos de acuerdo que no siempre que hay una reabsorción ósea se forma una cavidad? ¿Puede ser? Sí. 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 Sí, porque Perfecto. cuando la pérdida es Y horizontal. cuando la pérdida es no horizontal, cavidad. claro. Es vertical. Ahí me gustó, ahí me gustó. Entonces podemos decir que es, vamos a seguir con la definición casera, es una cavidad que se forma en el hueso porque la pérdida ósea, como respuesta a esa infección bacteriana y a ese proceso de inflamación, fue vertical en vez de ser horizontal. ¿Estamos más o menos, estamos rumbeados? Esa sería una definición más o menos casera. Y yo les pregunto otra cosa más. ¿Por qué a veces la pérdida ósea, en vez de ser horizontal, es vertical? Porque por ahí es más abrupta la infección. O sea, imagino que cuando fue Porque está horizontal asociada a traumas. es algo más crónico. Trauma, Más generalizada también. Por el tiempo de evolución. asociada a algún otro factor. A ver, ahí me gustó, asociada a algún otro factor. Digamos que para que haya una pérdida ósea, cualquiera, vertical o horizontal, ¿qué es lo que siempre tiene que estar presente? ¿Alguna alteración? La La placa bacteriana. Placa la bacteriana. placa. Perfecto, ahí me gustó. O sea, la única forma de que yo tenga pérdida ósea, ¿sí? Saquemos por un ratito a lo que son recesiones gingivales. ¿Sí? Las apartamos. Después van a ver que en las recesiones gingivales a veces no hace falta que haya placa. Pueden ser por otro motivo. Pero vamos a hablar de las pérdidas óseas de todos los días, causadas por enfermedad periodontal. Sí o sí tiene que haber placa. Si no hay ¿El placa, trauma no cuenta? sí, ahí está. Entonces, sí o sí tiene que haber placa. Uno de esos factores asociados que tiene que haber para que haya pérdida ósea vertical es placa más trauma oclusal. ¿Sí? ¿Qué era el trauma oclusal? ¿Qué sería? Una fuerza que está hecha por demás en algún contacto dentario. Claro, sería la respuesta que elabora el cuerpo como consecuencia de fuerzas que no son las ideales. Diario. ¿Sí? Una fuerza ideal sería una fuerza axial y de una intensidad determinada, y de una frecuencia determinada, y de una magnitud determinada. ¿Sí? Cuando yo tengo fuerzas que dejan de ser axiales, y son horizontales u oblicuas, y están asociadas más que a la función dentaria, que es más que nada masticar y hablar, esos son los momentos en los que se tendría que poner solamente en contacto los dientes entre sí. En esos momentos, cuando asociadas al bruxismo o a cualquier otra fuerza horizontal, que puede ser un movimiento de ortodoncia, por ejemplo, la fuerza deja de ser axial y empieza a ser horizontal. ¿Sí? Ahora, si yo dejo una obturación alta, por ejemplo, también tengo una fuerza axial, pero voy a tener una fuerza axial de una magnitud mayor, porque va a estar haciendo un contacto prematuro esa pieza. Entonces esa tampoco sería una fuerza funcional. Entonces, vamos por este lado. Pérdida ósea vertical, tengo que tener placa más trauma oclusal. ¿Y qué otro factor puede estar asociado a la placa para que la pérdida ósea no sea horizontal, sino que sea vertical? ¿Un trauma, un golpe, no puede estar asociado? Un traumatismo, no un trauma oclusal, sino un traumatismo. Un traumatismo. No, podría ser horizontal también la pérdida ósea en un traumatismo, no. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Posición dentaria. Una lesión Posición endodóntica. dentaria. ¿Qué caso? A ver, por ejemplo, de posición dentaria. Como usualmente los defectos son más comunes en los posteriores porque hay una separación más entre diente y diente, más espacio interdental. Ahí me gustó.
¿Y qué otra situación, a ver, más frecuente, por ejemplo, que ahora la vamos a ver en un ejemplo cuando empecemos a mostrar? ¿En qué otro caso, por ejemplo, los dientes dejan más hueso entre diente y diente, por ejemplo? Un ejemplo bien Diastema. clásico. Ausencia de piezas vecinas. Ausencia de piezas vecinas. ¿Y si están todas? Diastema. Los diastemas. Diastema. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, justamente? En esos casos yo lo que tengo es un espesor mayor de hueso entre diente y diente. ¿Sí? ¿Conocen algún otro caso? Que estamos hablando todo, hasta ahora estuvimos hablando todo de casos que están en proximal de los dientes. Pérdida de una pieza dentaria, diastema. ¿Conocen algún otro accidente de la boca donde yo tenga más hueso cerca del diente? Línea oblicua externa. Línea oblicua externa, buenísimo. Muy bueno. Y en distal de la última pieza, por ejemplo. No importa qué pieza sea. ¿Sí? Imagínense ustedes que si la placa tuviese que desgastar, por ejemplo, toda la línea oblicua externa, sería un montón. Sería una extensión enorme para que la placa está asociada al diente, ¿sí? La placa está en la pared dentaria. Entendemos eso. Si esa placa que está en la pared dentaria no va a desgastar un montón de superficie ósea, una línea oblicua externa, o todo el diastema, ¿sí? O todo lo que es el trígono retromolar, por ejemplo. Es demasiada extensión. Entonces, ahí estaríamos hablando, y vamos a empezar a compartir la clase, así la vamos desarrollando. Entonces, ya nos metemos bien en el tema de defectos óseos, como habíamos dicho. Hablamos ya de los dos distintos tipos de pérdida ósea. Y vemos que bien claramente como en una radiografía o con un colgajo levantado, ¿sí? Vemos casos clásicos de pérdida ósea horizontal, en la que si levantamos un colgajo vemos que no hay ninguna cavidad asociada a esta pérdida ósea. Fíjense la pérdida ósea que hubo. Estamos acá en el margen óseo y tenemos toda esta superficie radicular sin inserción. O el caso de una pérdida ósea vertical, voy a bajar un poquito la luz que tengo acá, así la veo bien. Fíjense cómo hablábamos, y este es un ejemplo clásico. Ven que acá hay un diastema, ¿sí? Y ven cómo yo voy a ir con la flechita, toda esta pérdida ósea está asociada a esta pared dentaria. Y como la pieza vecina perdió inserción, o perdió una mínima inserción, porque fíjense que más o menos a qué distancia tendría que estar el límite amelocementario de la cresta ósea. 5. En salud. 4 o 5 milímetros. A ver, piénsenlo de nuevo. ¿A qué distancias en salud debería estar la cresta ósea, que es lo que estoy marcando con la flechita, del límite amelocementario? 1 milímetro. 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro y medio, más o menos. Donde yo levanto un colgajo, por ejemplo, o toco con la sonda, eso a veces se puede tocar sin levantar un colgajo, y veo que hay más de 1 milímetro entre la línea amelocementaria, el límite amelocementario y la cresta ósea, o más de 1 milímetro y medio, o en algunos casos muy raros 2 milímetros, ahí yo ya sé que hay una pérdida ósea. Fíjense cómo en esta pérdida, como en esta pieza, en el 21, hay un defecto óseo, y como en esta pieza, que es la 11, prácticamente no hay nada. No hay ninguna pérdida ósea. Lo pueden ver en la radiografía también. ¿Sí? Ven como en la radiografía lo que se ve claramente es la dirección de la pérdida ósea. Como en el 21 tenemos esa pérdida ósea y como en el 11 no. ¿Y qué pasó ahí? Pasó que en este caso por ahí la pieza que juntaba placa era la 21, y la respuesta al organismo no es una pérdida ósea horizontal que unifique la dirección de la pérdida ósea. Solamente afectó a la pieza que está más cercana. Entonces, pérdida ósea vertical. Los dos motivos que nombramos. Siempre la placa presente, siempre, condición sine qua non. Mucha gente, ¿y por qué digo esto? ¿Y por qué lo recalco? Porque hay mucha gente que piensa que el trauma oclusal por sí solo
sin la presencia de placa puede provocar una pérdida ósea vertical. Y esto no es así. Si yo tengo un trauma oclusal, voy a tener, y no tengo placa, voy a tener todas las demás respuestas que hace el organismo para adaptarse, pero no voy a tener una pérdida ósea. Entonces, la placa siempre tiene que estar presente. Y a la placa le tengo que agregar o trauma oclusal, o factores anatómicos como que los que nombramos, que se asocian siempre a un espesor mayor de hueso, para que la pérdida ósea sea vertical. ¿Sí? ¿Está claro esto? Porque de acá en adelante partimos para entender todo el resto de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Y todo el resto de lo que vamos a hablar va a estar asociado a empezar a ver y hablar de cirugías que tienen que ver con la regeneración de algún tejido. ¿Sí? ¿Ustedes vieron ayer, creo que vieron ayer ya las técnicas reparativas, puede ser? ¿Técnicas quirúrgicas reparativas? Sí, vimos el de colgajo de acceso. Un colgajo de acceso, perfecto. En un colgajo de acceso, básicamente, en 2 o 3 palabritas, ¿qué es lo que hacemos? Accedemos hacia la parte de... Separamos, Perfecto. Separamos sería levantar un colgajo, ¿sí? Levantar un colgajo y para tener que accesibilidad. a la pieza dentaria para poder tratarla. Bien. ¿Y qué tratamiento le hacemos? Posicionamos raspaje, alisado, la implantación. Perfecto. O sea que una cirugía reparativa, ¿sí? O una cirugía de acceso, como la que estamos hablando, sería hacer un raspaje y alisado a cielo abierto, con el colgajo levantado. Así es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de otras maniobras que vamos a realizar una vez que tenemos el colgajo abierto. ¿De acuerdo? Y una de esas maniobras tiene que ver con empezar a tratar de regenerar algún tejido. ¿Cuáles serían los 3 tejidos que nosotros podemos llegar a regenerar? ¿Cuáles que serían los que forman el aparato de inserción del diente? ¿Cuáles son esos? Ligamento periodontal, hueso y epitelio. Epitelio no, lo sacamos. Hay otro. Cemento. Cemento, me gustó, cemento. Entonces, los 3 tejidos que forman el aparato de inserción del diente son el cemento radicular, el ligamento periodontal y el tejido óseo. Vamos a ponernos de acuerdo con eso. ¿Sí? El epitelio y el tejido conectivo normal, el corion, el que está asociado a la encía, no los contamos, pues no tienen que ver con el aparato de inserción del diente. ¿Sí? El aparato de inserción sería cómo el diente, vamos a hacerlo fácil, cómo el diente se une al hueso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Una de las maniobras que podemos llegar a utilizar, uno de los materiales que podemos llegar a utilizar para rellenar el hueso, para rellenar esa cavidad que habíamos hablado, son los biomateriales de relleno óseo. ¿Sí? Lógicamente, tienen que ser materiales que sean biológicamente compatibles, que el cuerpo los acepte. ¿Sí? Que no los rechace. Y nosotros lo que vamos a buscar con esos materiales de relleno óseo es regenerar uno de los tejidos que forman el aparato de inserción, que es el hueso, y hay 3 formas, 3 mecanismos por los que ese hueso se puede regenerar, que son, ahora los vamos a ver detalladamente, osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. ¿Los vieron alguna vez? ¿Escucharon hablar de estos mecanismos? Sí. Sí. A ver, antes de entrar, vamos a hacer como la previa siempre de esto, antes de entrar a desarrollarlos. ¿Alguno me podría dar una definición de lo que cada uno de estos mecanismos es? ¿O lo que buscan? Osteogénesis es la formación del propio hueso que tenemos. Formación del propio hueso. En realidad los 3 buscan Claro, la o sea, como formación los 3 persiguen lo mismo, o sea, la idea es la neoformación ósea. Bajo diferentes métodos. Osteogénesis es nueva formación. Buscan un andamiaje para la Bien. formación de hueso. Ese es Los 3, Conducción. les diría que los 3, que sean las propias. pero miren, están asociados a distintos lugares, porque digamos, está bien lo que me están diciendo, pero
la búsqueda de nuevo hueso está asociada a los 3 mecanismos, ¿sí? Y a la vez los 3 hacen este andamiaje que me estaban hablando ustedes. Lo que pasa es que la osteogénesis no sería la formación del nuevo hueso en una cavidad donde no lo hay, a partir de un coágulo, como sería la cicatrización de un alvéolo. Sí, pero no hablemos de cicatrización de un alvéolo. Después, en la próxima clase que veamos, vamos a diferenciar algo. Nosotros por ahora vamos a hablar de formación de nuevo hueso donde hay diente presente. ¿Se entiende? Cuando yo relleno un alvéolo, por ejemplo, con hueso, eso se llama distinto, es una ROG, una regeneración ósea guiada. ¿Se entiende? Entonces vamos a empezar a diferenciar algo, ¿sí? Nosotros estamos hablando acá de la neoformación ósea asociada al hueso que presta inserción a una pieza dental, ¿sí? Donde ya no hay diente, y yo busco, por ejemplo, o el relleno de un alvéolo, o busco, por ejemplo, para poner un implante, hacer una regeneración ósea, donde no hay diente, eso es una ROG, que la van a ver, no, quédense tranquilos, pero vamos a diferenciarla del tema que vamos a tratar hoy, que son cirugías quirúrgicas, siempre las cirugías son quirúrgicas, terapéuticas, que son las que están asociadas a la curación de la enfermedad periodontal. Para curar la enfermedad periodontal tiene que haber un diente al lado. ¿Sí? ¿Podemos diferenciar esto? ROG vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a desarrollarlo esto un poquito. Osteogénesis. Osteogénesis es cuando yo lo que coloco en ese defecto óseo son directamente osteoblastos, o sea, células viables y células progenitoras que las trasplanto de un lugar a otro. Sería hueso autólogo, ¿no? Exactamente. Y más que es la única forma de que yo pueda trasplantar osteoblastos y células progenitoras vivas, como decía Susana Jiménez, que hablaba de los dinosaurios, ¿sí? ¿Vivos? Bueno, los osteoblastos vitales y las células progenitoras solamente las puedo sacar del tejido óseo del mismo paciente y en el mismo momento en el que estoy haciendo la cirugía. ¿De acuerdo? Sí, hoy sí. Lo mismo no nos vamos a meter en la clasificación de qué tipo de injertos óseos hay. Pero sí sepan que la osteogénesis, para que haya osteogénesis, condición sine qua non, sacar hueso del propio paciente y ponerlo en otro lado. ¿De acuerdo? Osteoconducción sería el proceso totalmente contrario, en el que yo no tengo ninguna célula viva que esté colocando en el lugar, y ahí solamente lo que voy a formar es una red o un andamiaje, como me dijeron recién, muy bien. ¿Para qué? Para que después las células que están en las paredes de ese defecto óseo colonicen ese defecto óseo y tengan dónde apoyarse, dónde colocarse. Es como una telaraña, ¿sí? Donde esas células se van manteniendo y se van ubicando para que a partir de eso, de esas células y de capilares que también están en la zona vecina, sirva para la formación de hueso nuevo. ¿Se entiende? Pero ojo, que la osteogénesis, ustedes no piensen que ese hueso que yo estoy colocando ahí va a ser el hueso que va a quedar después. Ese hueso también se va a reabsorber y va a formarse un nuevo hueso, aun cuando sea osteogénesis. La diferencia de la osteogénesis con los otros procesos es que si yo coloco este material en un lugar, piensen esto, donde no hay hueso, se podría formar hueso. Esto lo hacían cuando hacían experimentos, por ejemplo, en el lomo de una rata, colocaban este material y después se formaba hueso a partir de ahí, en un lugar donde nunca hubo hueso. Entonces, osteogénesis, llevo las células vivas. Osteoconducción, no pongo nada, ni ninguna célula viva, ni nada que induzca a que las células de las paredes de ese defecto formen más rápidamente hueso. Solamente coloco una red. ¿De dónde piensan que viene ese hueso? ¿Cómo lo consigo?
Hueso bovino. Claro, de un frasquito. Seno y... Sí, puede ser bovino, puede ser porcino, puede ser sintético, después vamos a ver qué tipo de huesos hay, pero siempre viene en un frasquito. ¿Sí? Y osteoinducción es como un mix de las otras dos técnicas. ¿Por qué? Porque si bien yo no estoy poniendo células vivas, osteoblastos o células progenitoras de los osteoblastos, yo estoy colocando un material que también viene en un frasquito o en una jeringuita, pero lo que hace es que induce a los tejidos circundantes al defecto a que esas células indiferenciadas que están ahí formen más rápidamente o en mayor cantidad hueso. ¿Sí? Entonces, células vivas, osteogénesis, células que obviamente no hay ningún material que quede vivo en el frasquito, y no tengo nada que me induzca a que la formación de hueso a partir de los vectores, que son las paredes del defecto óseo, formen más rápidamente hueso, osteoconducción y osteoinducción, una mezcla de los dos. No pongo células vivas, pero sí ese material que yo estoy colocando tiene algo que induce a las paredes del defecto óseo a que las células progenitoras y los capilares que están ahí o bien migren más rápido o bien migren en mayor cantidad para formar hueso nuevo. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, y lo que yo quiero que quede claro es que cuando yo hago osteogénesis, automáticamente estoy haciendo estos dos procesos, osteoconducción y osteoinducción. ¿Sí? Pero cuando yo estoy haciendo osteoconducción, de ninguna manera estoy haciendo ni osteoinducción ni osteogénesis. ¿Se entiende? ¿La diferencia? ¿Sí? Sí. Y esto va a tener que ver, después lo vamos a ver, con la velocidad con la que ese hueso se reabsorbe. ¿Qué se les ocurre a ustedes a priori? ¿Qué hueso se va a reabsorber más rápido? ¿Cuando yo coloco hueso propio del paciente o cuando viene de un frasquito? El propio. O colocás El propio. hueso propio. El propio, por supuesto, porque es el que el cuerpo reconoce, de alguna manera, y puede reabsorber más rápido para que se forme hueso nuevo. ¿Sí? Y esto no va a ser muy importante cuando nosotros hablemos de regeneración colocando biomateriales en un defecto óseo, pero sí, cuando ustedes vayan a ver ROG, y ahí tienen un adelanto de cuando yo, por ejemplo, voy a rellenar un alvéolo, para después colocar un implante, por ejemplo, sí ahí, y van a hablar de ese tema cuando llegue el momento, van a tener que ver con qué hueso van a elegir, según ustedes cuando quieran colocar el implante, o según ustedes hagan, qué sé yo, un levantamiento de seno maxilar. Hay distintas velocidades que yo voy a necesitar. Cuando yo voy a rellenar un defecto óseo, la verdad no es tan importante qué material coloco. Si yo hago osteogénesis, a lo sumo lo que voy a hacer es hacerle ahorrar al paciente lo que me saldría a comprar el frasquito. ¿Sí? Más que nada esa es la diferencia que hay. Y por supuesto, después como vamos a ver también, tiene que ver también con la posibilidad de que yo pueda sacar hueso de otra zona. Porque si yo no puedo sacar hueso de otra zona, renuncio a la osteogénesis. Y si yo le tengo que abrir al paciente otra herida, aparte del colgajo que estoy levantando para solucionar la enfermedad periodontal, si yo tengo que ir a buscar hueso a otra zona y le voy a provocar al paciente 2 zonas quirúrgicas, también lo voy a tener que pensar, porque por ahí depende de qué paciente. Vieron que hay pacientes que se bancan todo. Y vieron que hay pacientes que se pinchan el paladar con una amiguita de pan y vienen desesperados. Entonces voy a tener que elegir también a qué paciente, según las características psicológicas de ese paciente, le hago un mecanismo u otro. Son cosas para que las empecemos a pensar de a poco y empecemos a elegir. Entonces, vamos a meternos bien en el tema quirúrgico ya. Fíjense, ¿qué diferenciaron ya lo que son las técnicas periodontales quirúrgicas terapéuticas y no terapéuticas? ¿Hablaron de eso? Vimos algo. No. Muy por arriba. Que fue todo medio un pantallazo, no fue en profundidad. Bueno, entonces vamos a agrandar el pantallazo. Vamos a ver que hay técnicas quirúrgicas periodontales que son terapéuticas, y hay técnicas quirúrgicas periodontales que no son terapéuticas.
¿sí? Las terapéuticas tienen que ver con todas las técnicas periodontales que buscan curar la enfermedad periodontal. Y las no terapéuticas tienen que ver con técnicas que también se hacen sobre los tejidos periodontales, pero en zonas donde no hay enfermedad periodontal. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de qué podría, una técnica periodontal que no tiene que ver con enfermedad periodontal? Y Una un alargue de injerto o una corona recesión. Perfecto, excelente, muy buen ejemplo. Donde yo tengo una recesión, no hay una enfermedad, quizás no hay enfermedad periodontal activa, nada, es un paciente que tuvo una recesión y yo la quiero cubrir. Estoy tratando de... Cuando hay poco tejido blando, o sea, también, por ejemplo, uno quiere hacer haces un implante en una zona donde hacía mucho tiempo por ahí que estaba edéntula, y cuando no tienen demasiado soporte, o sea, mucho tejido blando, también sería en ese caso. A ver, si uno no tiene mucho tejido blando, ¿qué podría ser? ¿Un aumento del reborde? Un aumento de reborde o aumento de, tipo, por ahí de poner más encía como para que no Cuando quede falta tanto encía ese insertada. colapso. Claro. Sí, más me gusta lo que dijo Tomás ahí, cuando falta encía insertada. Quizás es así se lo tenga. Cuando uno hace un aumento del reborde, casi siempre lo que hace es una R o G, o sea, lo que uno pone es algo para que se forme o más espesor de hueso o más altura ósea. Quizás poner solamente, se podría hacer un aumento del reborde solo con encía, sí, colocando algún injerto en el reborde, pero no es una técnica tan común. Cuando yo hablo de aumento de reborde, hablo más de colocar o un material de relleno óseo asociado a una membrana, a que se forme más hueso. Pero también sería perfecto, también es una cirugía no terapéutica. Pero bueno el sí, ejemplo. iba más al, pasa que no me salía a lo que dijo Tommy, lo del tema de cuando falta encía insertada. Insertada, también es una técnica quirúrgica periodontal no terapéutica. Y otro ejemplo, por ejemplo, es cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una alargue de corona, cuando tengo una caries subgingival y necesito ganar altura, porque necesito para que curen esa carie o para que rehabiliten esa pieza, no importa si es un composite, no importa si es una corona, no importa, el límite de la restauración no quede subgingival, quede supragingival o yuxtagingival, ¿sí? Igualmente, por ahora, por un tiempo, vamos a hablar solamente de técnicas quirúrgicas terapéuticas, las que están destinadas a curar la enfermedad periodontal, ¿sí? ¿Gingivectomías o algo de eso vieron ya? Sí, ayer. Ayer. Bueno, porque básicamente, cuando hablamos de técnicas terapéuticas, hablamos de 3 tipos de técnicas, ¿sí? De las técnicas que son resectivas, de las técnicas que son reparativas, que sería un colgajo de acceso, y de técnicas que son regenerativas, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? Cuando yo hablo de una técnica resectiva, estoy hablando de eliminar una de las paredes que forman la bolsa periodontal. ¿Sí? Las paredes que forman una bolsa periodontal, ¿cuáles son? Una es la encía. Y la otra es la pared del diente. Imagínense el bolsillito ese que se forma entre el diente y la encía. Entonces, si yo tengo que eliminar, puedo eliminar o la pared blanda, haciendo, por ejemplo, una gingivectomía, o no sé si hablaron ya de algún colgajo desplazado apical. ¿Sí? En estos 2 casos yo elimino la pared blanda de la bolsa. Si tengo que eliminar la pared dura de la bolsa, ¿qué puedo hacer? ¿Hablaron de algo de eso? Una radectomía. Una radectomía O una misección. o una odontosección. Perfecto. Perfecto. ¿Qué sería? O, por ejemplo, o si me pongo en exagerado y totalmente exagerado, una extracción. Porque si yo saco el diente, se acabó la bolsa periodontal también. Pero no la vamos a contar dentro de las técnicas resectivas, ¿sí? Entonces, En el caso de, por ejemplo, pacientes que tienen erupción pasiva alterada, ahí tenés que, o sea, cuando sacás hueso y, bueno, y también encía, también sería. No, en el caso de una erupción pasiva alterada, yo no tengo enfermedad periodontal. Es verdad. Entonces sería una técnica quirúrgica no terapéutica. Okay. ¿Sí? Sería como, a ver, para asociarlo a algo, es como hacer un alargue de corona. ¿Sí? Después tengo las técnicas reparativas, que son las cirugías de acceso. ¿Sí? Y después tengo las técnicas regenerativas, en las que
en la técnica regenerativa más sofisticada y con más pretensiones, yo lo que voy a buscar es regenerar los 3 tejidos que forman el aparato de inserción: el cemento, el hueso y el ligamento periodontal. Y esto lo puedo hacer, lo van a ver en próximas clases, con 2 técnicas. O hago regeneración tisular guiada, usando una membrana, que podrá ser, después vamos a ver, reabsorbible o no reabsorbible, o usando una melogenina, que es el endogame. ¿Sí? De lo que vamos a empezar a hablar ahora es como si fuese un mix, por eso está pintada con los 2 colorcitos, entre lo que es una cirugía de acceso y una técnica regenerativa en la que el único tejido del aparato de inserción que yo voy a buscar regenerar, y que no siempre lo voy a conseguir, como lo van a ver después, es el hueso. ¿Sí? Entonces, ¿es una técnica regenerativa? Sí, porque según las características del defecto, yo voy a conseguir regenerar uno de los 3 tejidos, el hueso. Pero a la vez, es una técnica reparativa, porque no voy a conseguir, por ejemplo, formar un nuevo epitelio de unión, ni voy a conseguir regenerar estos 3 tejidos. O sea, el epitelio de unión se va a formar, pero no va a ser corto, como si el diente mágicamente volviera a ser como antes de la enfermedad periodontal. Entonces es una cirugía que está a medio camino, ¿sí? Pero que tranquilamente ustedes la pueden nombrar dentro de las regenerativas. ¿Hasta ahí vamos? Tírenme un sí alguno, a ver si más o menos. ¿Sí? Bárbaro, seguimos. Entonces, ¿por qué es una cirugía que está a medio camino? Porque fíjense que el único tejido que se puede regenerar o no siempre voy a conseguir regenerarlo, es el tejido óseo. Entonces, no se va a producir la formación de un nuevo aparato de inserción, como sí lo voy a conseguir una técnica regenerativa en la que use endogame o regeneración tisular guiada. Y el mecanismo de curación, ¿a qué tipo de técnica que ustedes ya vieron está asociado que se forma un epitelio de unión largo y fibras colágenas que estén no perpendiculares al diente, sino paralelas al diente? Reparativas. Las reparativas. ¿Sí? Y si no hacen una cirugía reparativa y hacen raspaje alisado, ¿cuál es el mecanismo de curación? ¿Es por epitelio de unión largo? El mismo. El mismo. O sea, cuando yo hago raspaje alisado, lo que voy a conseguir como mecanismo de curación es esto: adaptación epitelial. La haga a cielo abierto, abriendo un colgajo, o la haga a cielo cerrado, sin levantar un colgajo, haciendo simplemente un raspaje alisado, en la terapia básica. ¿Sí? ¿Es nuevo esto que estoy diciendo? No. Fíjense, y a propósito puse la bibliografía con los años, fíjense que desde hace mucho tiempo se sabe que si yo coloco, cuando abro un colgajo, además de abrir un colgajo y hacer raspaje alisado, y coloco un material de tejido, un relleno óseo, un material de relleno óseo, puedo conseguir regenerar el hueso. Hace mucho tiempo que se sabe y hace mucho tiempo que se hace. En cambio, cuando ustedes hablen de endogame o de regeneración tisular guiada, van a ver que ningún estudio se remonta a la década del 70. Bueno, algunos de la década del 70 con alguna idea nueva puede haber, pero ninguno es de esta época. Son materiales que surgieron después. Miren cuál es la diferencia, ¿sí? Si yo coloco un material de relleno óseo nada más, o si coloco endogame o una regeneración tisular guiada con membrana. Fíjense, parto de lo mismo. Parto de una pérdida ósea vertical, en los 2 casos. ¿Sí? Parto de la existencia de una profundidad de sondaje, que es esta barrita verde. Yo tengo profundidad de sondaje siempre desde el fondo de la bolsa, que es el epitelio de unión, hasta el margen gingival. Y parto también de una pérdida a nivel de inserción, de una pérdida de inserción. Que la pérdida de inserción, en vez de medirse, acuérdense, desde el margen, se mide desde el límite amelocementario, también hasta el fondo de la bolsa. En los 2 casos, parto de lo mismo. Ahora, fíjense que cuando voy a hablar de curación, cuando yo hago una técnica pura de regeneración, ¿qué conseguí? Conseguí regenerar el hueso, conseguí regenerar el ligamento periodontal y el cemento. Y fíjense que esto va a ser muy importante. Fíjense el tamaño
de este epitelio de unión, que es igual al que vino de fábrica, aún con enfermedad periodontal, y fíjense que cuando yo uso un material de relleno óseo, voy a conseguir la formación de hueso nuevo, pero no se me van a formar ligamentos periodontal. Esto después lo vamos a hablar, porque quizás, y esto creo que ya lo hablaron con Mariel, quizás cuando yo coloco un material de relleno óseo, en el último milímetro del defecto óseo más profundo, muchas veces se vio que hay una regeneración periodontal pura con los 3 tejidos de formación. Pero para simplificarnos la historia y la vida, vamos a decir que directamente no hay una formación de aparato de inserción nuevo, y lo que se interpone entre el hueso y el diente, en vez de ser un ligamento periodontal, es un epitelio de unión largo. ¿Sí? Y las fibras estas, en vez de disponerse, las fibras supracrestales, ¿se acuerdan de las fibras supracrestales? ¿Sí? Las fibras supracrestales serían el tejido blando que está colocado en ese milímetro de cemento radicular que está entre el límite amelocementario, como vimos antes. ¿Se acuerdan? Cuando yo les preguntaba qué distancia hay en salud entre el límite amelocementario y la cresta ósea, hablamos de 1 milímetro, ¿verdad? Bueno, en ese milímetro están las fibras supracrestales, que son las que son fibras que van desde la, vamos a decirlo fácil, desde la encía hasta el cemento. Que en estas técnicas se forma, pero en estas técnicas sí se forma, pero está todo interpuesto entre el hueso y el diente. Ahora lo vamos a ver más claro en otro dibujito. Lo que conseguí en las dos técnicas es, vamos a comparar las barritas verdes, disminuir la profundidad de sondaje, disminuir la pérdida de inserción, que es la barrita celeste. En los dos casos lo consigo. O sea, tengo curación. La diferencia es el tamaño del epitelio de unión. Que en las técnicas quirúrgicas totalmente regenerativas es corto. ¿Cuánto mide el epitelio de unión de largo en salud, en un diente normal? 1 milímetro. 1 milímetro. Perfecto. Entonces el epitelio de unión en estos casos va a ser de 1 milímetro. Y el epitelio de unión, cuando yo coloco un material de relleno óseo, va a ser mayor. Mariel, siempre que es muy lectora y por algo se carga de los seminarios bibliográficos, el epitelio de unión más largo que se consiguió ubicar creo que medía 5 milímetros. Igual es una rareza que haya un epitelio de unión de 5 milímetros. Pero se forma un epitelio de unión más largo. ¿Sí? Y acá viene la pregunta que me van a hacer todos. ¿Por qué? Si yo puedo conseguir esto, que es la regeneración total de los tejidos, ¿por qué sigue existiendo esta técnica de colocar un material de relleno óseo en la que, si bien hay curación, lo que hay es un epitelio de unión largo y el hueso? ¿Por qué se les ocurre que sigue existiendo esta técnica? Por costos. Por también. costos y por la dificultad de la técnica. Una versus la Totalmente. otra, capaz. Son tal cual, Jorge, me estás hablando, ¿no? Sí. Son Sí. esos son los dos motivos. Una es que es una técnica mucho menos sofisticada, es una técnica muy fácil. Piensen que ustedes abrieron un colgajo y después lo único que tienen que hacer es mezclar un polvito de hueso o sacarlo de al lado y colocarlo en el relleno y cerrar el colgajo. A tener que colocar, por ejemplo, una membrana. Una membrana es una cirugía más dificultosa. ¿Sí? El endogame no es una cirugía dificultosa, es con una jeringuita tirar un material sobre la raíz, pero me aumentan los costos un montón. Entonces son las dos técnicas, las dos causas. Complejidad de la técnica y costos de la cirugía. Por eso sigue existiendo la otra técnica. Entonces, fíjense lo que sería una técnica regenerativa pura con endogame. Parto de una profundidad de sondaje y una pérdida de inserción. Abro un colgajo. Compro el endogame. Van a ver después que el endogame no se coloca de una, sino que primero hay que colocar un pref-gel. No importa, hoy no nos vamos a meter en eso. Lo relleno. ¿Ven esta capita blanca? Es el endogame colocado ahí arriba. Del defecto, que en este caso es una furcación. Cierro el colgajo y al tiempito, lo que era una bolsa de 6 milímetros, ya está, es una bolsa de 3. ¿Sí? Fíjense que no tengo ningún tipo de pérdida, ni siquiera
no Una tengo, retracción, nada. no tengo ninguna recesión, ninguna retracción, ¿sí? La encía queda en el mismo lugar. Eso sería una técnica regenerativa pura. No es el tema de hoy. Y es así nada más, pones el endogame, cerrás el colgajo y listo. Sí, antes del endogame, yo les puse acá la jeringuita del endogame, hay que colocar un gel antes, un pref gel, que hay que dejarlo 2 minutitos nada más, que es un agente, es ETAC, es un agente quelante. ¿Sí? Sí, se coloca el ETAC, no es el mismo ETAC que se coloca cuando los que usan en endodoncia, no es la misma concentración, pero no deja de ser un ETAC, se coloca 2 minutos, se lava, se seca y se coloca el endogame ahí arriba. Como técnica es súper sencilla. ¿Sí? Por supuesto requiere toda una limpieza del defecto óseo, que es la misma que tenemos que hacer cuando vamos a colocar el material de ¿Y la relleno óseo. consistencia del endogame? ¿No hay posibilidad de que se salga del lugar? No. No. Que refluye, que salga por fuera de la herida. Claro. Sí, no pasaría nada. Pero por eso el endogame se coloca donde hay una cavidad. Si yo tengo una pérdida ósea horizontal, después vamos a ver, olvídense de regenerar hueso, no hay forma. Y pasaría No, lo que claro, me pero está yo creo diciendo. que la duda va en que, bueno, justo en este caso es ahí a nivel de la furca y después, o sea, como que la contención está hecha solo por el... Sí, hasta, por el a lado de ver, la encina. podría perderse una partecita, pero nunca se va a perder todo. ¿Sí? No es que se sale todo el material. Podría una partecita fluir por fuera y no pasaría nada. Vamos a ver con un dibujito más lindo cuál es el mecanismo de curación. Fíjese, para verlo después de haber visto el ejemplo del endogame. ¿Qué sería lo que pasa cuando coloco RTG, regeneración tisular guiada con la membrana, o endogame? Miren, la bolsa disminuye. Barra amarilla y barra amarilla. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? El aumento de la inserción se produjo. ¿Por qué? Porque se formó ligamento periodontal, porque se formó hueso, porque se regeneró cemento, y fíjense que la curación queda como un diente como vino de fábrica. Epitelio de unión corto, 1 milímetro, 1 milímetro de fibras supracrestales y 1 a 3 milímetros de surco gingival. ¿Sí? Disminuyó la bolsa y gané inserción y el diente quedó como vino de fábrica. Cuando yo coloco un biomaterial, el diente no queda como vino de fábrica. Recupera la función, recupera la salud, pero no recupera la arquitectura normal del aparato de inserción. ¿Por qué? Porque el aumento de inserción se hizo por este epitelio de unión, que es como si fuese, piensen en un cierre. El epitelio de unión largo es como cuando yo cierro un cierre. ¿Sí? Se me cierro desde el fondo de la bolsa hasta para arriba. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué se les ocurre que en ese espacio lo que se forma es un tejido epitelial, que es el epitelio de unión? La proliferación. De proliferación que tiene el epitelio. No escuché la última que habló. ¿Por qué me dijo? La capacidad de proliferación que tiene el epitelio es mayor a los otros tejidos. ¿Es más que? Es mayor. Más que mayor. O más rápido. Claro. Exacto. Es el tejido que más rápido prolifera. Entonces, si yo no pongo un freno, ¿sí? Donde termina el defecto óseo, un freno podría ser o bien colocar una membrana, ¿sí? Si yo coloco una membrana a esta altura, lo que estoy haciendo es impedir que el epitelio de esta zona se me meta ahí, en la bolsa. ¿Sí? Entonces un freno podría ser una membrana, que es una barrera física. Es como construir una parecita y de ahí no pasás. ¿Se entiende? O una barrera química que es el endogame. El endogame lo que hace es repeler a las células epiteliales. Las rechaza. Todo lo que se quiere meter de epitelio ahí lo saca. Es químico. Si yo no coloco nada, si yo abro un colgajo y cierro, el primer tejido que se va a meter adentro de lo que era la bolsa periodontal es el tejido epitelial, porque es el que más rápido prolifera. ¿Cuántos días tarda en empezar a proliferar el epitelio?
tiren un número, a ver. 7. 7, perfecto. 7 días. En 7 días el epitelio se empieza a meter acá. Si yo tengo que esperar al hueso, el hueso tarda más. El hueso tarda más o menos al mes y medio. Se empieza a formar primero una pared blanda de hueso, después hasta que se calcifica, tarda más o menos 60 días. ¿Sí? Y ni hablemos del ligamento periodontal o del cemento, que tarda mucho más tiempo. Entonces, si no coloco nada, por un tema de velocidad de proliferación, lo que se mete es el epitelio. Y lo que se forma es un epitelio de unión largo. Ahora, este epitelio de unión largo, si se apoyara en el diente, sería una unión muy lábil. Es como que cualquier cosita que ponga yo se puede meter ahí en el medio. Si quiero hacer, por ejemplo, un sondaje, lo voy a atravesar al epitelio de unión. Entonces, estas fibras que se forman paralelas al epitelio de unión, lo que hacen es como hacer un cinturón que ajuste al epitelio de unión contra el diente. Hace que esa unión del epitelio de unión, que es bastante más lábil que la que podría tener que ver con un ligamento periodontal o con las fibras supracrestales, sea más fuerte. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de adaptación epitelial, acuérdense que no es solamente el epitelio de unión largo, sino un haz de fibras paralelas colágenas que se forman en la encía. ¿Sí? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de estas 3 preguntas que tienen que ver con la colocación de un biomaterial. ¿Por qué las vamos a colocar? ¿Dónde y cuándo? Y vamos a dejar cómo y cuáles para desarrollar la técnica en otra sesión, que va a ser la próxima seguramente. ¿Por qué? La primera pregunta. Entonces, de lo que hablamos hasta ahora, ¿por qué colocarían un material de relleno óseo, además de levantar un colgajo? Para generar más hueso y más sostén. ¿Para regenerar hueso y para qué más? Para dar sostén. Para dar sostén. Sí, perfecto. Obviamente porque busco que se forme hueso, porque consigo lo mismo que el raspaje y el alisado, que es disminuir la profundidad de sondaje y ganar inserción clínica, y además porque piensen que si yo levanto un coágulo y no relleno esa cavidad, lo único que se va a formar, ¿qué es lo que se va a formar en esa cavidad por empezar? Un coágulo. Un coágulo. Se llena de sangre. Bueno, si yo a ese coágulo le pongo un rellenito, en vez de tener una sopa, que sería el coágulo solo, tengo una sopa con minestrón, que es como más espesa. ¿Sí? Es más estable dentro de ese coágulo, tiene menos movimiento ese coágulo, es más fácil que se estabilice. ¿Sí? Cuando yo tengo un coágulo, para que se cure y para que a partir de ahí se vuelva a formar encía, hueso o lo que sea, lo que necesito es que ese coágulo no se desprenda, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Piensen en cuando uno hace una exodoncia y tiene una alveolitis. ¿Por qué tiene una alveolitis? ¿Porque no se formó el coágulo o porque el coágulo que se empezó a formar se soltó, se desprendió? Entonces lo que me va a hacer el relleno óseo es estabilizar ese coágulo. Y otra, esto piensen en un sub y baja, coronaliza el fulcrum. El fulcrum sería como el eje alrededor del cual giraría el diente. ¿Sí? Si yo pongo hueso, lo que voy a hacer es tener el eje de inserción del diente, va a estar a la altura de la cresta ósea. Entonces lo voy a tener mucho más coronario que como lo tenía antes, que sería acá, el hueso que está asociado al ligamento periodontal o a un tejido que rodea el diente, que en este caso es el epitelio de unión. Entonces esas serían las razones por las que yo colocaría un material de relleno óseo, además de levantar un colgajo. ¿Y por qué también? Porque como hablamos antes, es una técnica mucho más sencilla que realizar, por ejemplo, una regeneración con membranas, porque tiene una alta predictibilidad, porque se sabe que tiene un buen resultado. Y es mucho menos sofisticada y mucho menos costosa que utilizar materiales de regeneración. Ya contestamos por qué. Vamos a contestar cuándo. ¿Cuándo lo colocan? No cuándo, asociado a los factores anatómicos. Ustedes, en la secuencia de la terapia periodontal, ¿cómo empiezan?
Piensen que llegó un paciente y yo le voy a empezar a tratar la enfermedad periodontal. Primero hacer un análisis, hacer un raspaje, un alisado, una vez que vos estabilizaste, ahí ves dónde hace falta parte Bien. ósea. Sería en el paso 3. En el paso 3. Entonces, a ver, ¿cuál sería la primera etapa de un tratamiento periodontal? ¿Cómo se llama? Evaluación. Terapia básica. Terapia básica, perfecto. Evaluación, me gustó evaluación. ¿Cuánto espero después de la terapia básica para hacer la evaluación? Por lo menos 60 45 días, más o menos. días, sí. Mínimo eran entre 45 días y meses, ¿no era? Sí, eso va variando en el tiempo. Antes eran 30, después dijeron 45 y ahora a veces algunos hasta lo estiran a 2 meses. Pero vamos a decir entre 30 y 45 días. Perfecto. Si entre 30 y 45 días, ¿qué tiene que pasar en la evaluación para que yo elija hacer alguna otra maniobra que tenga que ver con la periodoncia? No tiene que haber formación de calcio. De más de 4 milímetros con sangrado. Perfecto. O bolsas mayores a 6. No, me gustó bolsas mayores a 4 milímetros con sangrado. Si yo, después de la terapia básica, ¿sí? Esperé los 30 a 45 días y tengo algún sitio que tengo bolsas mayores de 4 milímetros y siguen sangrando, algo más tengo que hacer para que se cure. Y ese algo más está englobado en algo que se llama terapia complementaria. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer en la terapia periodontal, en la terapia complementaria? Puedo volver a hacer raspaje alisado. Sí. Y esperar de nuevo 30 o 45 días. Puedo volver a hacer raspaje alisado, pero asociarlo a algún fármaco que sea o bien sistémico, que el paciente lo toma, un antibiótico, o bien colocar algo local. Colocar, por ejemplo, un antibiótico local dentro de la bolsa. ¿Sí? Y en este caso vuelvo a esperar 30 o 45 días para volver a evaluar y ver si desapareció esto. La bolsa mayor a 4 con sangrado. O puedo hacer una cirugía. ¿Sí? ¿Qué cirugía puedo hacer según las características anatómicas que tenga esa bolsa periodontal, según las características psicológicas que tenga ese paciente, según hasta también tenemos que ver el factor económico también, una cirugía terapéutica. Y podré elegir, según todos estos ítems que yo les dije, o hacer una resectiva, o hacer un colgajo de acceso, o hacer un colgajo de acceso más material de relleno óseo, o hacer una regenerativa, no importa cuál. Pero siempre entran dentro de lo que se llama terapia complementaria. Y, condición sine qua non, esto lo hablaron, nunca voy a hacer una cirugía terapéutica sin haber hecho antes la terapia básica periodontal. ¿Sí? Este paso es ineludible. ¿De acuerdo? Si yo tuviera que hacer una técnica quirúrgica no terapéutica, este paso puede no existir. Puede ser que no tenga que hacer ninguna terapia básica periodontal, que venga un paciente totalmente con salud periodontal y yo tenga que hacer una técnica quirúrgica. Ya dijimos cuándo. Vamos entrando en la última parte. Vamos a ver dónde. Y dónde va a ser en estos dos casos. Que yo tenga o defectos óseos que tengan 2 o 3 paredes óseas, o que sean circunferenciales, ahora vamos a ver, porque ahí no está claro cuánto es el número de paredes, o en el caso que tenga lesiones de bifurcación de grado 2. ¿Sí? En los dos casos, si estos defectos óseos o estas lesiones de bifurcación son angostos y profundos, mucho mejor. Mucha más predictibilidad para que se forme hueso. Digamos, una consulta, son todos defectos que están encofrados, digamos, por decirlo de cierta forma. ¿Qué serían encofrados? Y que tienen sustento por las paredes que tienen, que todavía... Claro, por eso estamos hablando de defectos óseos de 2 o 3 paredes, para que se forme hueso. ¿Sí? Ahora, igualmente, vamos a ver que si yo tengo una pared de un solo defecto, ahora vamos a ver muchas fotos de muchos defectos y vamos a entrar en una parte un poco hasta más divertida de lo que hablamos recién. Yo podría poner un relleno óseo en una pared de en un defecto de una sola pared, pero estoy seguro que hueso no se va a formar. Lo pongo, por ejemplo, para que una vez que suture el colgajo, esas paredes de esa encía no se colapse. ¿Sí? Como que tenga formita mientras se va cicatrizando. Si no, quedaría como chupada al diente. Vamos a ver casos. Lesiones de bifurcación de grado 2. ¿Sí? Acuérdense que las de grado 2
son las que ocupan 1/3 del ancho dentario, o sea que yo pongo la sonda, ¿sí? La pongo no en forma paralela al diente, como para acá, como para medir la profundidad de sondaje, sino que la pongo horizontal, como se ve en la radiografía acá, y la sonda entra más de 3 milímetros, que hasta ahí sería una lesión de Furca de grado 1, pero no aparece del otro lado. Entonces, acá me está diciendo algo, por ejemplo. Yo, en un molar superior, piensen esto, puedo estar... Vamos a hablar de algo antes. ¿Por qué la sonda no pasa de lado a lado? ¿Qué tejido la frena para que no aparezca por el otro lado? Piensen en un molar inferior. Yo pongo la sonda por vestibular, en forma horizontal. ¿Sí? ¿Por qué no aparece por lingual? ¿Qué tejido la frena? ¿Hueso? Hueso. Entonces, en un molar inferior, si la sonda no pasa de lado a lado, yo estoy seguro que lo que la detiene es hueso. ¿Sí? Y de ahí, de ese hueso, me pueden venir células para ocupar la cavidad que se formó. Ahora piensen en un molar superior. Yo Y entro ahí no por sabes vestibular. si es el hueso o la raíz palatina. No lo sé. Y no lo voy a saber ni siquiera a veces con un colgajo levantado si lo que me frena es la pared de la raíz palatina o hueso. ¿Sí? Y piensen esto también, que la pared, si fuese la pared de la raíz palatina, no me da nada, me da sostén nada más. Pero de ahí no viene ninguna célula que me pueda servir para volver a formar hueso. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que casi, si bien a veces se hace molares superiores, donde yo voy a estar seguro que voy a tener una lesión de grado 2 y que me va a servir no solamente para contener ese material que voy a colocar, sino para que de ahí vengan capilares y células que ocupen esa región, va a ser un molar inferior. ¿Sí? Entonces, un caso serían las lesiones, dijimos, de grado 2, preferentemente de molares inferiores. Fíjense un ejemplo, nada más. Molar inferior, cómo partimos, de dónde partimos, de esta profundidad de sondaje, se abre el colgajo, se limpia bien esta zona, después lo vamos a ver cuando desarrollemos la técnica, cómo se limpia. Por ahora hay que sacar, por ahora lo que les digo es que hay que sacar todo el tejido de granulación que está ocupando esa cavidad. Se rellena con un material de relleno óseo, que en este caso es algo que salió de un frasquito. Se sutura, y al tiempo, esto que era el preoperatorio, una bolsa de casi 6 milímetros, ya es una bolsa de menos de 3 milímetros. ¿Sí? Fíjense, empecemos a diferenciar un poquito de la técnica de regeneración pura. Si ustedes se fijan, el pre, en este caso, no hubo mucha retracción gingival. Ahora van a haber casos en los que pongamos material de relleno óseo en el que sí va a haber mucha mayor retracción de la encía. ¿De acuerdo? Es para que empiecen a abrir los ojitos para ver distintos casos. Ahora nos metemos en los defectos óseos. Yo los defectos óseos los puedo clasificar de dos maneras. Según cuántas paredes tengan, cuántas paredes óseas. Y en esto vamos a ser bien claritos. De ahora en adelante, cuando hablemos de cuántas paredes tiene un defecto, solamente cuento las paredes óseas. La pared del diente no cuenta. O la puedo clasificar según la forma, la arquitectura que tenga ese defecto. Entonces, si lo clasifico según el número de paredes, puedo tener defectos de 3, de 2 o de una pared. Y hay otros defectos que son circunferenciales. Ahora los vamos a ver. Miren, vamos a verlo primero en una persona que ya no respira. Para que entendamos bien sin encía ni nada. 3 paredes. 3 paredes. Fíjense el dibujito de acá. Tengo la pared lingual, la pared proximal y la pared vestibular. 3 paredes. La pared lingual, la pared proximal y la pared vestibular. Estos son 3 paredes. Ahora me voy al de al lado. Fíjense que acá la pared vestibular ya no está.
tengo una pared lingual, una pared proximal, pero me falta esta. Entonces acá tengo dos paredes. En el dibujito lo ven más claro. Una pared es esta pieza, tengo solamente la pared proximal. Me falta la pared lingual y me falta la pared vestibular. ¿Sí? Vamos a verlo en fotos. Pero antes les quiero mostrar el defecto circunferencial. ¿Y por qué se los voy a mostrar en un implante? Porque justamente el implante, como no hay ligamento periodontal y las fuerzas las absorbe directamente el implante, muchas veces es mucho más fácil que el tramo oclusal lo perjudique. ¿Sí? ¿Quiere decir que solamente voy a encontrar defectos circunferenciales en los implantes? No, lo puedo encontrar en un diente también. Pero donde más claramente los van a ver es en un implante. Y acá digo circunferencial porque en realidad está asociada a todas las paredes del implante. Fíjense que en los que vimos recién, estamos hablando solamente de un defecto que está asociado a una o a dos paredes del diente. ¿Sí? Cuando hay un defecto circunferencial, hay un hueco todo alrededor del implante. Fíjense que este sería el implante, y todo este halo negro que ven alrededor es hueso que se perdió. Pero quiero ser claro en esto, en un diente puede pasar lo mismo, no es solamente en un implante que va a pasar esto. Y a la vez, y esto no entra dentro de la clasificación, acuérdense que no en todas las alturas del diente, y se los muestro en un implante de nuevo, no en todas las alturas del diente tengo la misma cantidad de paredes. Puede ser que acá, que a esta altura tenga la pared, por ejemplo, palatina y la pared proximal a esta altura, pero acá, a esta altura, tengo solamente la pared proximal. Entonces pueden ser combinados. Quiere decir que en distintas profundidades del defecto puedo tener distinto número de paredes. ¿Dónde se les ocurre que va a haber más paredes? ¿Más cerca del fondo del defecto o más cerca de la cresta ósea? Más cerca del fondo. Del fondo. Tal cual. Tal cual. En general, en el fondo del defecto, hasta defectos de una sola pared, como este, que aparentemente es un defecto de una sola pared, ¿sí? En el fondo quizás tenga todavía las dos paredes que faltan. Entonces son defectos combinados. Igualmente, cuando hacemos una clasificación, para simplificarla, hablamos de la parte más coronaria del defecto, ¿sí? Para simplificarlo y para unificar, para que todos estemos hablando de lo mismo. Y según la morfología ósea, yo puedo decir que un defecto es playo o profundo. Playo es un defecto, y olvídense acá de la profundidad de bolsa. El tejido blando no cuenta. Si yo coloco una sonda, ahora lo vamos a ver en fotos, desde la cresta ósea. Ya solamente lo podríamos ver una vez que ya se levantó el colgajo y todo, recién ahí lo podemos... Totalmente, y hasta les diría, sí, tiene que estar levantado el colgajo sí o sí. Sí. Puedo tener defectos en los que penetro, en los que la profundidad sea de menos de 3 milímetros, en los que hablo de un defecto playo, y profundos en los que a partir de 3 milímetros ya hablo de un defecto profundo. Y a la vez, según la distancia a la que esté de la pared dentaria, pueden ser angostos o anchos. Ahora los miramos. En una radiografía yo puedo darme cuenta de esto también, si es profundo o ancho a veces. No siempre. Fíjense cómo este defecto, por ejemplo, que voy a marcar con el cursor, este es un defecto playo, ¿sí? Porque hay menos de 3 milímetros desde el fondo del defecto hasta la superficie, y como, por ejemplo, acá, ya en la radiografía misma me puedo dar cuenta que desde la cresta ósea hasta la parte más apical del defecto tengo más de 3 milímetros. O por lo menos 3 milímetros. Y como, fíjense cómo este defecto es ancho, y como este defecto, acá en el 21, en el que tiene el tratamiento endodóntico, como este defecto es bien angosto. ¿Sí? Cuando hablamos de la preferencia, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los más apropiados o en los que más puedo pensar que se va a formar hueso? ¿En los que son profundos o playos? Los profundos. Profundos. ¿Y en los que son angostos o anchos? Angostos.
Bueno, entonces si yo tengo que elegir el mejor de los 4, voy a elegir este, que es angosto, y fíjense que también es profundo, porque acá está la cresta ósea. ¿Sí? ¿Quiere decir que en todos los demás no voy a poner? No, puedo poner, pero voy a tener cada vez menos chances de que se me forme hueso. Esto es un preview nada más para cuando hablemos después de la técnica. Fíjense que todo lo que está hacia la derecha y todo lo que está en rojo, a mí me va a dar un mejor pronóstico para que se forme hueso. Cuanto más paredes tenga, cuanto más angosto sea y cuanto más profundo sea, tengo más probabilidad de que se forme hueso. ¿Sí? Y también van a ver que tiene que ver el grosor de la encía. Un biotipo grueso de encía con una encía gordita es mucho mejor que una encía muy finita, muy friable y en la que muchas veces hasta la sutura tiene alguna complejidad mayor. ¿Sí? Tomen con pinzas y olvídense, porque no se los vamos a preguntar nunca, si un defecto ancho es el que tiene más de 37 grados y un defecto angosto es el que tiene menos de 25. No puedo andar con el compás y el transportador midiendo cuánto tiene un defecto. Esto es a ojímetro. ¿Sí? Pero lo que sí es para todos igual, y es una medida bien objetiva que nos va a dar a todos igual, es colocar la sonda y ver si el defecto es profundo o playo. ¿De acuerdo? Vamos a ver fotos que son más divertidas. Defectos óseos de 3 paredes. ¿Sí? Acá lo vemos. Con un colgajo levantado, bien delimitado. Pared palatina, pared proximal, pared vestibular. Si ustedes tienen que hablar de este defecto, ¿qué les parece que es? ¿Playo o profundo? Profundo. Profundo. Y lo ven en la radiografía. Este defecto corresponde a esta radiografía. Voy a otro defecto, que este es un poquito más angosto. Este es un defecto casi amplio, les diría. No deja de ser angosto, pero es bastante amplio. Hasta en la misma radiografía vemos que es amplio. Fíjense este otro defecto que también tiene 3 paredes. Pared palatina, pared proximal, pared vestibular. También tiene 3 paredes, pero se nota que es mucho más angosto que este. ¿Sí? Ya lo vimos antes en un cadáver directamente. Si yo tuviera que elegir de toda esta foto cuál es el de mejor pronóstico para formar hueso, es este, obviamente. Angosto y profundo. Pero este también es súper predecible también por las 3 paredes para que se forme hueso. 2 paredes. Cuando ustedes en la radiografía ven esto, ven como que una de las paredes se ve mucho más tenue. ¿Lo notan? ¿Ven acá el trabeculado que es mucho más consistente que en esta zona? Parece como nublado en esta zona. Bueno, acá en esta misma radiografía ustedes se pueden dar cuenta que casi seguramente es un defecto de 2 paredes. ¿Sí? Casi seguramente. Esta es la radiografía de este caso. Está una pared, la pared lingual, otra pared, la pared proximal, y la pared vestibular no está. ¿Sí? Ya viéndolo en la radiografía, sin mirar la foto, ¿esto es ancho o angosto? Ancho. Súper ancho, súper ancho. Entonces, comparen con los defectos que vimos recién de 3 paredes con este defecto. ¿Cuál va a ser mucho más contenedor? ¿Sí? ¿Y cuántas paredes tiene y qué profundidad tiene para que me favorezca la formación de hueso? Fíjense, acuérdense cómo lo veíamos. Acá sin encía, tengo la pared lingual, tengo la pared proximal, me falta toda la pared vestibular. Un defecto de 2 paredes, pero no tan profundo como este, no tan amplio, vamos a decir, sería este, que tiene una pared proximal un poquito más consistente, más grande, más ancha. Entonces no es tan ancho. ¿Sí? Si ustedes tienen que levantar un colgajo y tratar la pared dentaria, ¿qué inconveniente tendrían en esta pieza? ¿Por qué piensan que esta pieza no se pudo curar con el raspaje alisado? Por la anatomía de la raíz del premolar ese, que te dificulta la instrumentación. Tal cual. Fíjense que sea un surco, o sea la furcación de 2 paredes que se separan, no sabemos bien acá,
raspar a cielo cerrado esta zona es casi imposible. ¿Sí? Casi imposible de cubrir perfectamente y de eliminar todo el cálculo y todo el cemento infectado de esta pared. ¿Sí? Vamos al otro extremo. ¿Sí? Antes de pasar a los de una pared, fíjense lo que sería un defecto circunferencial. No sé si lo alcanzan a ver acá. Acá en realidad no está la pared vestibular, pero en el fondo del defecto sí está la pared vestibular. Pero fíjense cómo están todas las otras paredes, la lingual, la pared proximal de un lado, la pared proximal del otro, y acá en el fondo del defecto, porque es uno combinado, van a ver que directamente alrededor de todo este implante tenemos una pérdida ósea. ¿Sí? Eso sería un defecto circunferencial, cuando envuelve a todo el diente. Y estos defectos también son muy contenedores. No son tan buenos como los de 3 paredes, pero fíjense que el material se va a contener mucho mejor alrededor, entre el diente y el hueso, o entre el implante y el hueso. Y nos vamos a los de una pared. Y acá, hasta ahora teníamos la luz verde colocada, de decir, bueno, en todos los defectos que vimos hasta ahora, uno pone hueso y tiene una certeza de que algo de regeneración ósea va a haber. En un defecto de una sola pared, fíjense acá, solo la pared proximal, fíjense acá, solo la pared proximal, no tengo ni la palatina ni la vestibular. Fíjense en la radiografía, como ya se ve un poquitito más radio opaco esto, si bien se ve alguna sombrita por la angulación de la radiografía, no hay paredes ni vestibular, ni lingual, ni palatina. O fíjense en este defecto también, que encima es súper ancho, que la única pared que tengo es la proximal. En esto, a ver, ¿alguien me prohíbe colocar un material de relleno óseo en este defecto? O sea, ¿le puede hacer mal colocar acá un relleno óseo? No, pero capaz era lo que dijiste hoy, a la reposición, por ejemplo, de una cirugía, para que no se te invagine el tejido nada más. Tal cual, es la única forma, la única finalidad en la que yo en un defecto de estas características ponga un relleno óseo. Estoy pero recontra seguro de que no se me va a formar hueso. Pero es lo que decías vos, Jorge, que no se va a imaginar el tejido, sino acá el tejido se chuparía hacia adentro, ni bien a la semana ya. Entonces, mientras tenga un material de relleno óseo, por lo menos ese tejido va a ir haciendo una arquitectura un poquitito con menos colapso que si yo no colocara nada. Y donde sí tengo la luz roja... Le coloco hueso y arriba le coloco una malla. No, ni siquiera colocando una membrana, porque no tengo muchas paredes de donde venga hueso, tengo solamente esta pared. ¿Sí? Y por más que coloque una membrana, en este tipo de defectos así, tan anchos y con una sola pared, no, ni colocando la mejor membrana del mundo, ni con el cirujano más sofisticado y canchero y experimentado del mundo, se va a formar hueso. Quizás, como decimos siempre, en el último milimetrito del defecto, donde tenga alguna parecita más, algo se forma. Pero no sería la cirugía en la que yo digo voy a colocar hueso y se me va a regenerar hueso. ¿Sí? Y donde tengo la luz roja prendida todo el tiempo, y que de ninguna manera voy a colocar nunca un relleno óseo, porque lo que va a pasar es que va a rebalsar por todos lados y se va a salir de la herida, es en una pérdida ósea horizontal. ¿Sí? Quizás, para diferenciarlo nada más, ustedes pueden ver que en esta zona, acá podría colocar un relleno óseo, en esta zona, solamente para que se regenere esta lesión de Furca de grado 2, o quizás en este lugarcito donde la sonda entra casi 3 milímetros, que no llega a entrar a 3 milímetros, podría colocar algo. Pero si yo coloco acá un material de relleno óseo, o acá un material de relleno óseo, de ninguna manera hay probabilidad de que se forme hueso hacia coronario. Entonces ahí tengo la luz roja prendida todo el tiempo. Vamos a ver algunos casitos ya para terminar, ¿sí? Fíjense cómo nosotros dijimos que casi nunca se coloca en una lesión de Furca de grado 2, pero nadie me lo prohíbe colocarlo, ¿sí? Fíjense este caso, este preoperatorio, con una profundidad de sondaje de 7 milímetros más o menos. Fíjense la profundidad de sondaje intraoperatoria, en la que yo solamente mido la profundidad del defecto. ¿Cuánto tendría ahí de profundidad del defecto? 4 milímetros. 4 milímetros.
Fíjense una vez que se limpia el tejido de granulación, cómo queda esta cavidad, se rellena, y fíjense el postoperatorio, me fui de una bolsa de 7 milímetros a una bolsa de casi 4 milímetros. ¿Sí? Vamos a ver otro caso, solamente para ir agudizando la vista y el ojo. Otra lesión de bifurcación, otras características, mucho más ancha. Esta lesión de bifurcación, mucho más ancha. Lo mismo, profundidad previa, 11 milímetros. Si me voy un poquito más hacia Palatino, un poquito menos. Se levanta el colgajo. ¿Sí? En este caso lo que les estoy mostrando es cómo el tejido, esto es una pinza gubia, ¿sí? Cómo el tejido óseo se puede, miren cómo puedo sacar tejido óseo del mismo paciente. Fíjense, esta paciente que no llegan a hacer exostosis, pero es una cresta ancha. Entonces con la cresta ósea, como fuimos mordisqueando este huesito que había acá, fíjense, comparen la anatomía ósea de esta zona previa a sacar ese hueso con esta zona, como quedó después de sacar el hueso, ¿sí? Cómo recolecto un poquitito de hueso de esa zona. Este huesito que saqué se puede mezclar con un poquito de solución fisiológica o con sangre que salga del coágulo del paciente. ¿Qué hice con este material de relleno? Lo coloqué en esta bifurcación, la rellené, ¿sí? Y como de un preoperatorio, que era, disculpen, porque lo que les quería diferenciar es esto. Esta es la profundidad de sondaje antes de la terapia básica. ¿Sí? Casi 11 milímetros. Y esta es la profundidad de sondaje después de la terapia básica. ¿Sí? Que nos fuimos a 7 milímetros. Entonces, para compararlo, vamos a comparar con después de la terapia básica. Después de la terapia básica teníamos 7 milímetros y como después de rellenar esa zona y tratarla, estamos más o menos en 3 milímetros. ¿Cómo conseguimos curarla? Esto lo medimos al año recién. Y después vamos a ver que cuando yo coloco un material de relleno óseo, la otra diferencia es cuánto tiempo vamos a tener para evaluar si yo hago solamente una cirugía de acceso. Voy a tener que esperar más tiempo. ¿Vamos terminando? Entonces, como conclusión de lo que vimos hoy, cuando yo coloco un material de relleno óseo, no se me va a formar todo el aparato de inserción. ¿Sí? El único tejido que se puede llegar a formar del aparato de inserción es tejido óseo. El mecanismo de curación es el mismo al de una cirugía de acceso o al de hacer un raspaje alisado radicular. Adaptación epitelial. Según las características del defecto, según la arquitectura ósea, voy a tener mayor o menor neoformación ósea y mayor o menor retracción gingival. Si yo lo tengo que elegir, lo voy a elegir siempre en defectos de 2 o de 3 paredes, y si son angostos y profundos, mejor. Puedo combinar, y después lo van a ver cuando vean las técnicas regenerativas, puedo, donde coloco una membrana para hacer regeneración tisular guiada, o una melogenina, que es el endogain, para hacer regeneración periodontal inducida, agregarles un material de relleno óseo, puedo. Y van a ver después cuando hablen de regeneración en qué casos sí o no. ¿Es una técnica sencilla comparada con colocar una membrana? Sí. ¿Tiene buena predictibilidad? Sí. Si yo la elegí, limpié bien el defecto óseo, lo puse en una zona donde tenga 2 o 3 paredes, y si es angosto y profundo mejor, como decíamos recién, formarse hueso, sí. Y por una característica nada más de facilitar el descombro que va a hacer el organismo, o sea, de reabsorber ese material de relleno óseo con más rapidez, colocar un material que sea osteogénico, o sea, que sea del propio paciente, ¿lo voy a preferir siempre y cuando tenga cantidad suficiente? Sí, seguramente, lo voy a preferir. Esa sería la conclusión de todo lo que vimos hoy. ¿Cómo vamos a hacer la técnica y qué materiales vamos a elegir? Es tema de la próxima. ¿Sí? En general, cuando doy esta clase me piden un ratito para copiar lo que están viendo en esta diapositiva. ¿Quieren más tiempo para copiarlo? ¿O ya llegaron a copiarlo? No, porque Igualmente después suben las clases a YouTube.
les dan, ¿no? Estas cosas, sí. Sí, sí. Queda la clase grabada y la podemos ver. Perfecto, perfecto. El año pasado no dejaban grabadas las clases, esto es lo que cambió. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Un ratito. ¿Les quedó alguna duda? No. No. No, estuvo claro. Más o menos fuimos Claro. entrando en este tema, en el de las cirugías periodontales y terapéuticas y en las cirugías regenerativas, sí. El próximo mes seguramente vamos a seguir con esta clase y vamos a hablar ya de qué materiales vamos a elegir, de qué tipo de materiales hay, de cuáles vamos a elegir y de cómo se hace la técnica, bien paso por paso. Pero por ahora lo que queríamos que quede claro es fundamentalmente, después de esta clase, objetivos, reconocer la existencia de un defecto óseo, ya sea en una radiografía misma, o ya sea directamente porque abrimos un colgajo. Una vez que abrimos el colgajo, que es el único momento en el que vamos a saber si el defecto, cuántas paredes tiene, y si es angosto o profundo y está completamente seguro, va a ser una vez que abrí el colgajo y limpié el tejido de anulación que hay ahí adentro. Entonces, el otro objetivo es que ustedes más o menos agilicen la vista para saber cuando se enfrenten a esa situación, cuántas paredes tiene el defecto, si es ancho, si es angosto, si es profundo, si es playo. ¿Sí? Saber en qué casos que haya una lesión de furca de grado 2 se puede colocar este material y tener una idea de la predictibilidad que van a tener cada vez que ustedes elijan colocar un material de relleno óseo. ¿Qué van a esperar en la curación? ¿Qué van a esperar cuando evalúen? ¿Qué objetivos se van a plantear según las características del defecto? ¿Sí? Y de a poquito ir entrando en el tema de las cirugías regenerativas, que después van a ver las cirugías regenerativas puras, las van a ver en varias clases, esas son clases bastante largas, para ir a las cirugías más sofisticadas y de mayor pretensión que hay en este momento, ¿sí? Bueno, estamos más o menos. A la 1 teníamos que terminar, 1 menos cuarto, estamos. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Está todo claro? Sí, ¿Sí? está claro. Bueno. Cuando seguramente hagamos la cirugía, ahí vamos a tener todas las dudas. Sí, totalmente. Y quizás en la próxima clase, cuando veamos casos clínicos y veamos el paso a paso también, pero no hay problema. Después las van a hacer 10 puntos, estoy seguro. Bueno, chicos, Bueno, a disfrutar el fin de. Bueno, muchas gracias. Buen fin de. Bueno, Muchas para gracias. que anden todos. bien. Que anden Adiós. bien. Chao, chao. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Gracias. Buen fin de.